Buenas noches, Profe, profe. buenas noches. ¿Cómo está? Buenas ¡El noches, profe! profe. Jason, sí, me asusta, hermano. Yo con esos audífonos y usted. Bueno, ¿cómo les ha ido? Bueno, hoy es el tema de las exposiciones. Ya varios pues, me hicieron la entrega del video porque digamos que algunos, bueno, por la cantidad de personas, pues lo que tuve que hacer, bueno, por varias razones. Varios decidieron hacerlo de forma individual digamos que eso que hizo más numeroso el tema de los grupos. Entonces, por ende, a muchos les tuve que decir, hágame por favor el video y los otros son los que van a hacer la exposición el día de hoy. ¿Listo? Entonces, digamos que el orden que tenemos es para que en este momento arranque Estefanía González. ¿Sí está Estefanía? Ay, no, no ha llegado. Eh, entonces, sería para que siguiera en ese orden Lucy Joana y Lida María Ospina. Bueno, veo a Lida y a Lucy. ¿Sí están Hola, preparadas? profe, buenas noches. Hola, Sí, ¿cómo señor. están? Ah, Claro, Bien. perfecto. profe. Qué bien, perdón, disculpe. La pregunta tan boba, ¿no? La pregunta. No, pues es que es como es nuestra responsabilidad estar preparadas. Eso, qué bien, así es que se contesta. Bueno, entonces comenzamos, profe. Comienzo compartiendo. Sí, porfa, si eres tan amable. Bueno, Lucy y Lida van a hablar acerca de, o bueno, van a hablar, no, sino que nos van a exponer el tema que se denomina ¿en qué consiste el 3D Shopping? ¿Listo? Es un tema bien importante, es algo un poquito confuso. Yo lo voy a explicar de todas maneras la próxima sesión. Ese es un tema bien importante y mucho de eso se da bajo la figura de precios de transferencia, que también lo vamos a ver la próxima semana. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. No, ustedes. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Sí, Lucy, perfecto. Em, Si quieres, dale ahí a la... Eso, qué bien. Entonces, como tú lo decías, pues nuestro tema es el 3D Shopping. También, como lo decías, acordamos de que el tema es un poquito complejo porque, digamos, como que tiende a generarnos confusión, pero tratamos como de sintetizarlo y ya tú nos corregirás en los temas en que estemos pues como mayormente confusas y, digamos, no lo estemos haciendo como de la manera correcta. Perfecto, no hay problema por eso. Listo, entonces mi compañera Lida va a comenzar con este primer slide y nos va a contar un poquitico más sintetizado acerca del 3D Shopping. Bueno, buenas noches. El 3D Shopping, se dice así, sí, el 3D Shopping consiste como en utilizar una entidad que reside en un país que haya celebrado algún tipo de convenio de doble imposición. De manera que, digamos que el objetivo de este 3D Shopping se da, como decía el profe, en los precios de transferencia y en las empresas que hacen negocios con otros países, mucho en las multinacionales. Entonces, uno de los objetivos de este 3D Shopping es como bajarle la carga impositiva a las empresas. No era justo que si una empresa residía, ejemplo, en Colombia y hace negocios en otro país, Estados Unidos, por ejemplo, que no tenga ese tipo de convenio, entonces que tributaran las dos partes. Entonces, la estrategia o la mala práctica, porque realmente el 3D Shopping es una mala práctica, eh, eh, se trata o se relaciona con organizar esos negocios, esas empresas, esas personas jurídicas, las organiza, el contribuyente que tiene que pagar esa carga impositiva las organiza para aprovecharse de los beneficios que le da algún tipo de convenio de doble imposición. El cual no tendría lugar siempre y cuando la compañía no resida o, bueno, no tenga la característica del uso de ese convenio de doble imposición.
Bueno, entonces, tal como nos explicaba mi compañera Lía, pues es como entonces una forma de elusión fiscal que, digamos, se utiliza para poder reducir el pago de impuestos. Entonces, se busca que al momento de recibir beneficios económicos de una compañía que se tenga en otro, que se tenga en el exterior, digamos yo tengo una compañía acá y tengo otra en el exterior, entonces trato como de ser beneficiario de esos convenios de doble imposición para poder eludir ese tipo de pagos. Bueno, vamos a sintetizar un poco como las siglas que tenemos como para no ser tan extensos. Entonces, primero debemos entender que DEI es la doble imposición, lo que ya les venía diciendo. No, la doble imposición se trata de que sobre la misma renta o ingreso se pagará tanto en el país que se reside como en el país donde se genera la renta o el ingreso, donde se hace el negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, si la doble imposición es cuando sobre una misma manifestación, un mismo ingreso, se debieran pagar impuestos en los dos países. Y un convenio de doble imposición es un acuerdo para evitar precisamente esa doble imposición. Entonces se trata de reducir esa carga impositiva, pero nunca ni quitarla ni hacer abuso de ese tipo de beneficios. Bueno, ahora vamos a hablar de dos modelos vigentes que son pues como acuerdos internacionales que tienen como finalidad distribuir la autoridad tributaria. Entonces, por ejemplo, existe un modelo que se llama el modelo CAN. Se dice que este modelo adopta el criterio de la fuente, o sea que independientemente de la nacionalidad o el domicilio de las personas, la renta que se genera deben ser gravables en el país donde se generó la renta. Sí, es decir, yo tengo una empresa en Argentina y tengo una empresa en Colombia. Entonces debo de pagar, si mi empresa en Argentina fue la que generó el impuesto, entonces allí que fue donde se generó la renta es donde debo hacer la declaración. Y el modelo OCDE se basa en que la residencia del beneficiario es la que tiene el derecho de recibir ese tributo. Entonces, digamos que yo soy la dueña de la empresa y recibí unos beneficios por mi compañía. Si tenga una compañía en Argentina y otra en Colombia, entonces debo de tributar en Colombia, que es mi país de residencia. Dice que, pues, que esos dos convenios son buenas prácticas para aplicar en cuanto a planeación tributaria, cuando las empresas desarrollan actividades en países diferentes al que residen. Bueno, entonces aquí ya venimos al abuso de los convenios. Durante los últimos tiempos y cada vez más se ha evidenciado como las empresas al buscar abusar de este tipo de convenios lo que hacen es como separar el lugar donde realizan sus actividades comerciales y el lugar donde declaran las rentas con beneficios de fines tributarios. El Treaty Shopping, si lo queremos traducir, significaría como una compra de tratados o abuso de convenios. Un ejemplo de un abuso de ese convenio sería, no sé, cuando cuando un contribuyente reside en un país como Chile, obtiene ingresos de algún tipo de negocio que hizo en Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente tiene tarifas de impuestos mayores a las de este país para no residentes. Allí no existe convenio de doble imposición aplicable a este contribuyente chileno, entonces lo que pues la gente o bueno, las personas que buscan abusar de este tipo de convenios elabora una estrategia de treaty shopping para sacar provecho de esas ventajas establecidas con ese país. Entonces, si entre Chile y Estados Unidos no hay convenio, lo que hace el contribuyente chileno es irse a otro país. Ejemplo, la verdad no tengo claro si entre Chile, creo que sí, entre Chile y Colombia por el modelo CAN hay convenio. Entonces,
pero si la hay entre Chile y Colombia, es ahí donde ese tercer estado entra como a ser parte de esa planeación para aprovecharse de esos beneficios sobre la renta. Una mala práctica, porque lo que realmente se debería hacer es pagar en el país donde, pues, donde se está generando la renta. Bueno, existe otra mala práctica que es los Stepping Stones Strategies. Estos los tenemos, pues no sé si los comprendimos en realidad muy bien, pero como lo que logramos entender es que son, digamos, son como una compañía trampolín. Es decir, digamos, una compañía crea otra para tratar de tener un convenio con la que en realidad sí tenga esta clase de beneficios. Por ejemplo, digamos que hay una compañía que tiene un préstamo, un crédito con otra. Entonces, esa compañía tiene que, con la que tiene el préstamo no tiene ningún tipo de convenio, ¿cierto? Entonces hay que pagar unos intereses y estos intereses están sujetos a una retención, ¿sí? Conforme como a los estatutos o a la ley vigente dentro de los dos países. Entonces, como método de planeación se busca crear una compañía en un tercer país donde sí se tenga un convenio. Entonces, la primera compañía que tenía su crédito lo traslada a la otra que sí tiene convenio. ¿Para qué? Para que cuando tenga que pagar estos intereses no tenga que ser sujeto como de retención. Entonces, así es como si se dieran la vuelta entre ellas mismas para no pagar esta retención. Entonces, por eso la llaman pues como compañías trampolín, porque están, digamos, como apoyándose en otras para poder hacer ese tipo de elusión, podríamos decir. Entonces, dicen que entre este y muchos otros es lo que llamamos los abusos que se presentan dentro de los convenios de doble imposición. Bueno, como esto ha sido una práctica que le hace mucho daño a, pues, a las finanzas de los países que tienen estos convenios, se ha estudiado, se ha mirado la manera de, pues, de tratar de evitar de una u otra manera ese tipo de abusos. Entonces, una cláusula muy importante consiste en reforzar el concepto de residencia. Es decir, no cualquier persona jurídica es residente para efectos de este tipo de convenios o tratados. No sé, de manera que si no no puede ser residente, pues no puede alcanzar los beneficios. Esta persona debe tener la característica especial de estar sometida a una tributación de renta en ese país, es decir, a estar pagando algún tipo de carga impositiva en ese país. De una u otra manera, ese tipo de obligaciones permite crear un nexo más fuerte con el país en el que se está pretendiendo ser residente para, pues, aprovecharse de ese tipo de beneficios. Sin embargo, pues ahí sí, como diríamos, echa la ley, echa la trampa. Entonces, este tipo de requisito es muy fácil de satisfacer, ya que en la práctica y en la realidad existen los certificados de residencia fiscal, en los cuales se da fe de que esa persona jurídica, esa compañía, es residente fiscal, y entonces así se le permite acceder de manera no tan lícita, más bien ilícita, a ese tipo de tratados. También en la cláusula 2 nos hablan acerca de que, como nos explicaba nuestra compañera Lida, pues siempre que hay, digamos, una ley, pues también inmediatamente se inventan como la trampa. Entonces, ante la fragilidad de ese filtro, se crea como en 1977 digamos, se reconoce el concepto de residencia reforzada. Es decir, que estos beneficiarios tenían que llamarse beneficiarios efectivos. ¿Y cómo lo hacían? Dice que un beneficiario efectivo es una persona que tiene la titularidad jurídica y económica de los flujos económicos que está recibiendo.
Estamos mencionando, pues, por no decir más, las más importantes, ¿no? Las que tienen como que abarcan a la mayoría de los convenios. Como cláusula 3, bueno, no obstante, sin embargo, estos dos tipos de mecanismos o de cláusulas no han sido tan funcionales, no han sido tan eficientes para evitar esta muy mala práctica, reiteramos, del treaty shopping. Entonces, vamos a hablar un poco de la propuesta que traen los BEPS. BEPS, por sus siglas en inglés, habla acerca de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que no es otra cosa que una estrategia de planificación fiscal de las empresas, especialmente las multinacionales, para trasladar beneficios, digamos, beneficios de empresas que con impuestos más altos a países donde los impuestos son más bajos, donde hay poca o casi ninguna actividad económica y por lo tanto pues no hay una tasa de impuestos tan alta. Entonces esta cláusula 3 es más como una cláusula de buena fe, la verdad, porque pues si las otras dos eran fáciles como de cumplir, esta es un poco más, en mi opinión, porque dice, es una cláusula de propósito principal, es decir, que busca no conceder beneficios del convenio de doble imposición si las transacciones buscan meramente aprovecharse de los beneficios. Se trata de limitar ese tipo de beneficios. Pero pues por eso hablo que pues, en mi opinión es una cláusula de buena fe. Yo puedo ir a ese país a decir, mire, yo no me voy a aprovechar de esos beneficios que este país impositivamente tiene, yo lo quiero hacer de la manera correcta, entonces pues es más una cláusula como de buena fe. Como ha sido tan difícil controlar este tipo de abusos, entonces lo que se propondría o lo que los expertos propondrían es que cada estado debería tener como sus propias normas antiabuso. En la medida en que cada estado conoce como sus reglas, su legislación, entonces esas cláusulas de limitación de beneficios, las que son generales resultan no ser tan suficientes en esos supuestos de que se pretenda eludir esas imposiciones tributarias en cada país. De todas maneras, sea cual sea la forma en la que un Estado decidiera implementar sus normas, debería garantizarse por lo menos un estándar mínimo eh, que consista como en incluir las medidas que sean eficaces, que realmente sean idóneas y capaces de evitar estos supuestos de abusos de convenio. Se debe entender que estos convenios crearon no para, se crearon para evitar esa doble imposición en los países y no puramente para evitar la no imposición o la tributación reducida o nula, porque a eso se refiere esa mala práctica. Entonces, pues, era importante recalcar esto. Bueno, también pues ahí como para concluir, la OCDE, que es una organización, dicen que es para la cooperación y el desarrollo económico, tiene una misión que es diseñar como mejores políticas para una vida mejor. Entonces ellos manifiestan que, digamos, estos tratados no buscan como beneficiar y acreditar a la gente a que evada, sino digamos como a disminuir una doble imposición, pero nunca pues a decir que van a hacer una elusión o evasión fiscal. Listo, profe, hemos sabido finalizar. Listo, ¿no? Muy claro, bien explicado. Había muchas cosas ahí que de pronto sí son difíciles, sí, hay una temática que es bien compleja, pero lo sacaron y me parece muy bien. No sé si alguien tiene de pronto alguna inquietud, alguna duda frente al tema. Pues el que siempre habla. Dale, fresco, No, Jason. es que esa vaina de la doble imposición me saca como piedrita, ¿no? Sí, Y digamos, acá las compañeras hablaban sobre que, digamos, las multinacionales y empresas así que están en varios países, pues se aprovechan de estos convenios, pero más que aprovecharse es que al hacer la doble imposición, entonces, digamos, Venezuela le cobra los impuestos a la multinacional y Colombia también. Y la multinacional decide dónde pagar y le quede más barato. Entonces, al contrario, yo diría que estos convenios lo que buscan es, ah, Colombia le dice a Venezuela, tú le estás cobrando y porque tienes más bajitos, pues entonces repartámonos esta vaina y
cuadremos bien. Si tú cobras el 30% y yo cobro el 31%, pues cuadremos los dos a un 32%, que podamos ganar los dos. Entonces, esta vaina de la doble imposición, sí, Dios mío, yo no conocía ese mundo. Pues lo que pasa ahí, Jason, es que, digamos que con el tema de la doble imposición, si no existiera esos convenios de doble imposición, eso desestimula la inversión eh, digamos, de empresarios fuertes en los países. Por ejemplo, si yo estoy en Colombia, ¿sí? Y hago un trabajo bueno, un poquito para ubicar a Lida, cuando decía que si Chile estaba en la CAN, no, la CAN es solamente Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Esa es la Comunidad Andina de Naciones. Con Chile tenemos es ay, se me fue el nombre de esa. Eh, bueno, ahorita que me ¿ONU? acuerde, ¿ONU, profe? no, con Chile, o sea, somos Colombia, Chile, Perú y México. Bueno, ahorita que me acuerde se los digo. Entonces, básicamente lo que hace uno es, tenemos un convenio. Entonces, por ejemplo, el convenio de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, yo voy y hago un trabajo en Perú, ¿sí? Y allá en Perú, digamos que cobré $50,000 por el trabajo. Entonces, ellos allá me hacen una retención en la fuente. Esa retención en la fuente se toma como la declaración de renta allá, ¿sí? Porque por mi actividad, por el desarrollo de mi actividad y por los ingresos que obtuve, ellos me hacen una retención. Entonces, me retuvieron el 10, el 15%. El convenio de doble imposición lo que hace es, me dice, oiga, usted ya pagó impuestos acá en Perú, no vaya a pagar impuestos por esa platica que se lleva, digamos que por esos $35,000 que se lleva, no tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ese convenio de doble imposición lo beneficia a usted, lo protege para que no le cobren acá en Perú y le cobren allá en Colombia. Entonces, digamos que es como para incentivar eso, porque no había nada más desestimulante que usted va y trabaja allá en Perú, le cobran allá, trae la plata acá, cuando va a declarar renta, le toca declarar y sobre eso pagar la tarifa que le corresponde. Entonces, digamos que eso desestimula ese tipo de inversiones. Es más que todo por ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, muy bien, Lida, muy bien, Lucy, muchas gracias. Nos Muchas vamos gracias, con... profe. No, a ustedes, muchas gracias porque lo hicieron muy fácil, un tema tan bien enredado que sí es yo. Sí, profe, yo Entonces, le dije a mi compañera, no, Dios mío, esto está pero enredadísimo, ¿cómo hacemos para no poner tanto texto? Pero bueno, afortunadamente entonces como que sí lo logramos desmenuzar y logramos el objetivo, ¿cierto? y fue clara la gráfica que utilizaron, en donde decían lo del estado A, el estado B, eso ayuda. Yo inclusive tengo más o menos la presentación en ese mismo orden, así mostrándolo con flechitas y todo esto como para hacernos entender. Pero sí, es un tema bien complejo. Bueno, había alguien que tenía la manito levantada y por lo que estábamos hablando no le presté atención. ¿Quién era? Era yo, profe. Hola, ¿cómo está? Ay, Carolina, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, profe. No, era esa dudita que tenía. Era como la conclusión verdaderamente de qué se trataba el tema, pero me quedó claro. Ya la entendí. Ok, sí, es básicamente una compra de tratados. Entonces uno lo que hace es que dice, yo tengo un negocio con otro país, con otra empresa en otro país, y me dice, ay, tan bobo usted, ¿por qué no crea una empresa? No es que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con, por ejemplo, España y Estados Unidos. Entonces uno lo que hace es crea una sucursal en Estados Unidos y con esa sucursal allá en Estados Unidos hago el negocio con la empresa de España. Y ahí ya estoy, digamos que aprovechando ese tratado de libre comercio o ese tratado que beneficia a esos dos países cuando están Sí, haciendo cualquier tipo de porque transacción. porque a la hora de la verdad es un beneficio, porque así como dice usted, imagine cobrarle allá y acá, pues a la hora no hace uno nada.
No, Sí, yo no termino no con ningún nada. pero mira que tal como lo decía Lida, hay que analizar la definición de residencia fiscal de la empresa, ¿sí? Entonces, porque si no todos nos pasamos, ay, yo voy a crear una oficina en tal lado, así como hacen las grandes multinacionales. Google tiene su sede en Delaware, en Estados Unidos, no en San Francisco, sino en Delaware, porque es más, paga menos impuestos. Aparte, en Europa tiene su sede en Dinamarca, ¿sí? Perdón, en Irlanda la tiene, y allá paga una tasa mucho más reducida, ¿sí? Que si la tuviera de pronto en Francia, en Alemania. Entonces, cada país, cada empresa busca, las empresas no son bobas, las empresas pagan y pagan fuertes cantidades de dinero a abogados tributaristas que se dediquen a eso, a recomendarles a ellos qué es lo que deben hacer en ese tipo de casos. Yo les aseguro que este tipo de situaciones que hoy estamos viendo, en 3 años, esto ya va a ser viejo y van a surgir otro tipo de técnicas o de mal llamadas estrategias que lo que hacen es desfinanciar a los países, porque las empresas, reitero, buscan la mayor economía en temas tributarios. Profe, una pequeña preguntita. Pues es que eso me quedó después de haber estudiado este tema. ¿Esto lo podemos relacionar a los paraísos fiscales o no? No, no, el Ah, paraíso fiscal es otro tema, ese sí es un descaro. ok, Paraíso, profe. paraíso Gracias. fiscal sí es básicamente, yo voy a un país, ¿sí? Ah, por ejemplo, no sé si se han visto la película El Lobo de Wall Street. Que Yo no, profe, yo soy mala para las películas. pero esa es bastante buena porque hablan precisamente de eso, cómo las personas sacan el dinero de su país y lo llevan a estos paraísos fiscales en donde, ¿qué hacen? Primero les protegen el dinero, le dicen, mire, yo no voy a decirle a ningún país que esa plata es suya. Entonces ya por ahí voy ganando. Segundo, usted aquí únicamente pagará una tarifa del 10%. Entonces, del 10% frente aquí a Colombia un 35%, pues eso es significativo. Entonces ya por ese simple hecho se hace atractivo. Entonces, digamos que lo que se hace con esos paraísos fiscales es básicamente esconder los recursos. Eso sí es, digamos que más lesivo para el resto de países. Esconden y el gobierno se vuelve como una alcahueta frente a eso. El 3D shopping, pues digamos que es un tema que se va moviendo dependiendo las empresas cómo van viendo en qué sector les sirve un convenio con otro, y dependiendo de eso, pues toman la decisión de en dónde crear esa sucursal para poder ahí hacer ese tipo de negocios. Vale, profe, gracias. No, a ti. Bueno, entonces nos vamos con Yadira. Hola, profe, buenas noches. Hola Yadira, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, ¿y usted? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, a Bien, compartir entonces. de una, gracias. ¿Ya ahí lo ven? No, aún no. Ah, ahora sí, ya Ya está casi. cargando. Bueno, mi nombre es Yadira Cataño. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que trajo la ley 2155 y sus cambios más significativos. Pues yo traté de sintetizar porque la verdad son muchos los cambios y las modificaciones que se hicieron como tal a las normas. Entonces, bueno. La ley 2155 de septiembre 14 de 2021 es también conocida como la Ley de Inversión Social. Introdujo cambios importantes en materia tributaria. Entre otros aspectos, la ley modifica la tarifa general del impuesto de renta de las personas jurídicas, recorta el gasto público y autoriza diferentes subsidios para la población. Con esta ley, el Ministerio de Hacienda proyecta recaudar 25 billones. Pues eso ya lo habíamos visto en una clase con usted, profe, que se invertirán en apoyar programas sociales, así como en sanear las cuentas fiscales que tiene el país. La ley presenta algunos aspectos a favor, entre ellos presenta una gabela tributaria para los deudores de la DIAN. El gobierno nacional otorgó nuevamente una serie de beneficios a los contribuyentes y responsables deudores que adelantan procesos administrativos
con la DIAN. Vamos a ver 3 puntos. El primero es la conciliación contencioso-administrativa. Esta nos trata específicamente de que quienes hayan presentado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses discutidos, obteniendo reducciones de hasta el 80%. Pero para poder hacer esto, deben cumplir con ciertos requisitos o condiciones, como no son haber presentado la demanda antes del 30 de junio de 2021, que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de la conciliación ante la administración tributaria, que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga el fin respectivo al proceso judicial, que pueda adjuntar una prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación del acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores, que aporte una prueba del pago de la liquidación privada del impuesto correspondiente al año gravable 2020 o el año 2021, dependiendo si la solicitud de la conciliación se presenta en el año 2021 o en el 2022. Y también se debe tener en cuenta que la solicitud de conciliación sea presentada ante la DIAN hasta el día 31 de marzo del 2022. En el segundo punto vemos la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos. Esto es para quienes se encuentran en el proceso de discusión del tributo a raíz de una notificación en la fase de actuación administrativa recibida antes del 30 de junio de 2021. Podrán reducir sanciones actualizadas y sus intereses hasta en un 80%. Y también está el principio de favorabilidad en la etapa de cobro, y este aplica para que quienes al 30 de junio de 2021 tengan obligaciones fiscales a cargo, presten mérito ejecutivo, podrán solicitar ante el área de cobro de la DIAN la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, según los requisitos del artículo 48 de la Ley 2155. También me llamó la atención el punto que habla sobre los obligados a facturar el IVA de forma bimestral. Estas personas o entidades, señor. Perdona, es que se fue la presentación. ¿Se fue la presentación? Sí. Ay, ya la estoy viendo. ¿A ti tampoco la ven? No. Ah, es que me dejó de compartir. Bueno, ahí ya la ven. Sí, ya. Muchas gracias. Ok. Entonces, los obligados a facturar el IVA de forma bimestral, esto se refiere a que los responsables del IVA que cumplen con algunas de estas condiciones, las entidades, que hayan obtenido ingresos brutos, gravados o exentos superiores el año anterior por un monto igual o superior a 92.000 VT, que estén calificados como grandes contribuyentes, que realicen actividades de exportación de bienes y servicios, que realicen operaciones exentas, los nuevos responsables del impuesto sobre las ventas, pero debemos tener en cuenta que se exceptúan de estas condiciones anteriores los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación, cuya periodicidad de IVA es anual. También debemos de considerar que dentro de la reforma se presentó como propuesta una gabela para presentar declaraciones de IVA sin tener un efecto legal. Según establecería el artículo 92 de la reforma, los responsables del IVA, que dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Reforma Tributaria, presenten las declaraciones del IVA que al 30 de noviembre del 2022 se consideren sin efecto legal por haber sido representadas en un periodo diferente al obligado, no estarían obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de mora. Asimismo, se aclara que los valores efectivamente pagados con las declaraciones iniciales podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del impuesto sobre las ventas del periodo correspondiente. También hay otro punto, que es la reducción de las sanciones aplicables al reporte de la información exógena. La reforma tributaria modifica el artículo 651 del Estatuto Tributario, con la finalidad de disminuir las sanciones por no enviar información o enviarla con errores de la siguiente manera. La sanción por no suministrar la información pasa del 5% al 1%. La sanción por suministrar información errónea pasa del 4% al 0.7%.
La sanción por extemporaneidad en la entrega de la información va a pasar del 3% al 0.5%. Adicional, se aclara que la sanción en ningún caso podrá superar los 7.500 VT, anteriormente era de 15.000 VT. Igualmente, se da una amnistía a los contribuyentes que se encuentren omisos en los envíos de la información exógena o que deban realizar correcciones a la misma. Estos contribuyentes podrán corregir o subsanar la información aplicando la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario reducida al 10%, pero si esta corrección se realiza antes del 1 de abril del 2023, la sanción se reduce al 5% del monto inicialmente liquidado. Cabe resaltar que esta amnistía solo es para aquellos contribuyentes a los cuales no se les haya notificado el pliego de cargos. También resalto el impuesto al patrimonio. Este punto, en la anterior reforma o en la anterior ley, la 2010, no se encontraba incluido, sino que en la ley 2155 se incluye nuevamente, y este impuesto al patrimonio irá para las fortunas que superen los 2.736 millones, que serán gravados bajo una tarifa desde el 0.5. Este impuesto será progresivo. Contará con 4 rangos que van desde el 0% para los más bajos y del 1.5 para los más altos. La tarifa del 1.5 solo para los años 2023, 2024, 2025 y el año 2026. Y para concluir, pues voy a tocar el tema del impuesto de renta. En cabe resaltar que si usted gana más de 10 millones de pesos, pues aquí lo que construí fue como un ejemplo. Ahora tendrá que pagar más sobre el impuesto de renta. Ese es un impuesto que se cobra a través de los ingresos que la gente tiene, por ejemplo, su salario. El gobierno dice que la gente que gana más de 10 millones de pesos en el país es el 2.4% de toda la población. Y el mayor cambio que habrá para estas personas es que habrá un tope de cuánta plata le puede pedir al gobierno que le descuenten del impuesto de renta. Cuando una persona de altos ingresos paga su renta, hasta el momento tiene la posibilidad de que se descuente algo de plata y el golpe pues no sea tan duro. Por ejemplo, si la persona hace aportes voluntarios a fondos de pensión o si paga medicina prepagada, pues el impuesto de renta anual le sale más barato. La gente hoy puede hacer uso de esos descuentos mientras no superen el 40% de la renta. Pero con la reforma, el tope a los descuentos quedaría en 4 millones de pesos y no más, o sea, es 4 millones de pesos exactos. Una persona que gana 15 millones al mes, su renta exenta ya no sería de 6 millones de pesos, que es el 40%, sino que sería de 4 millones de pesos y ya los otros 2 millones pues entrarían dentro de lo que debe liquidar de impuesto. Lo que significa que esas personas tendrán que pagar más de impuesto cada año. El impuesto es progresivo, es decir, a más ingresos, más impuestos. La tasa arranca en el 6.4 y sube hasta 25.7 para las personas que ganan más de 140 millones de pesos y pues según informes, 34.000 personas en todo el país superan este ingreso de 140 millones de pesos mensuales. Entonces, bueno, profe, pues el tema era demasiado extenso, la ley demasiado robusta, traté pues como de sacar los puntos que más me llamaron la atención y como los que más pues me intrigaron y darlos pues como a conocer. No, está bien. Y lo que pasa es que, digamos que esto cambia, ¿sí? Esto ya ahorita con la nueva reforma tributaria, mucho de esto cambió. Entonces, no, pero está muy bien. Simplemente quería como cubrir esa temática porque pues este tema de la ley 2155 pues, va prácticamente hasta el 31 de diciembre. Ya de ahí en adelante arranca la próxima reforma tributaria y pues como para tener ese tipo de conceptos claros, pero te lo agradezco mucho. Bueno, profe, sí, mil gracias. Ok. Está Dora, sí, Dora, Sandra Patricia Martínez y Carolina Arboleda, que van a... Ok, ¿cómo van?
Sí, ese señor. Ellas tienen, hola, Estamos, pues. ellas tienen el tema de la obligación de revelar esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva en el ordenamiento colombiano. Ya estoy compartiendo pantalla. Sí, ya se ve. Empieza Carolina. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Dios los bendiga. El tema de la exposición es la obligación de revelar esquemas de planeación fiscal agresiva y abusiva en el ordenamiento colombiano, ¿cierto? Nuestras integrantes está Dora Estela, Sandra Patricia Martínez y yo que soy Carolina. Bueno, sigamos. Bueno, esto tiene como introducción. La introducción más que todo para esta exposición es algo extendido. Digámosle que no más en el resumen de estos, la introducción que nos va a decir en estos momentos que tenemos como objetivo. El objetivo principal es aumentar la transparencia a partir de la utilización de mecanismos para el intercambio de información anticipada. Bueno, el tema lo único que nos quiere mostrar en estos momentos es que nosotros, pues, la planeación fiscal realmente se centra en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización. Para que esto pueda tener un mayor éxito, es fundamental que tengamos como en cuenta todo lo del negocio, toda la economía global, un análisis de la empresa, realizar un buen diagnóstico, tener como un listado posible, visible a la vez e implementar pues las reglas. Dora. Bueno. Consideraciones generales de la acción 12 del plan B. Este plan B es los beneficios económicos periódicos son una alternativa de ahorro aquí en Colombia que tienen ingresos menores de un salario mínimo. Es decir, este beneficio, que es el que consideramos aquí que son unas obligaciones de la misma planeación, digámosle que en el mismo gobierno, el beneficio que en estos momentos nos están diciendo o nos muestran verdaderamente es como para esas personas que ganan básicamente un mínimo. Que ellos quieren es como que la persona llegue a tener, digámosle, una pensión, o los que no llegan a tener esa pensión, es como subsidiarlos. Mujeres de 52, hombres de 62 y mujeres a 57 años, como lo estamos viendo ahora en las jubilaciones, cosa que en estos momentos uno no sabe si va a cambiar o no va a cambiar, porque las jubilaciones hoy en día, por ellos fueran, yo creo que ya no la hubieran quitado. Dicen que es un beneficio para nosotros, pero relativamente como a uno los puede beneficiar y a otros no. Y Dora. Bueno, vemos que en esta obligación habla sobre los tax sale como excedentes de la acción 12 del plan del beneficio. Dice así, Janet Knapp fue la primera en acortar el concepto del tax sale o compass test, que esto viene a decir que es la planificación fiscal agresiva o abusiva, que es secreto profesional, libertad de las empresas o rasgos distintivos específicos. Para referirse al instrumento tributario comercializables que se usan en una reducción de la carga tributaria de las corporaciones. También fue la primera en denunciar la falta de control a los múltiples mecanismos de evasión y elusión fiscal por parte de la administración tributaria. Esto nos quiere hablar más o menos, digámoslo así, sobre digámosle que las no acordes y acordes que estaban
en ese plan para poder que todas esas planificaciones que hacen allá mismo en la fiscal se puedan desarrollar. Como vemos en nuestro país, hay muchas leyes, hay muchas reformas, todo pues realmente está escrito en un papel. Pero en los momentos que vayan ellos a fundamentar o aplicarlo realmente, a nosotros como los seres humanos que estamos acá, ahí es donde ellos como encuentran esas fallas, porque realmente no las cumplen como deben de cumplirlas. Digámosle también como en la parte de la jubilación, como lo estaba hablando desde el principio. En la jubilación, nosotros en estos momentos vemos que son hombres a los 62, mujeres a los 57. Para ellos es decir muy fácil una jubilación, pero para la persona realmente es un poco más complicado, porque para ellos ponen un poco de trabas para poder jubilar a la persona. Ese beneficio que ellos quieren en estos momentos, esa planificación fiscal para ellos, y se ha hecho como el subsidio para las personas que realmente no alcanzan a jubilarse. A todos no se los dan, como hay unos que sí pueden dárselo, ¿cierto? Entonces, en este momento decimos en el otro tema, ¿qué se entiende por planificación fiscal agresiva o abusiva? La planificación fiscal es el género de todos los comportamientos dirigidos a crear situaciones de ventajas patrimonial por la realización de actos o negocios jurídicos que se traducen en ahorros impositivos. Quiere decir, como se los dije yo ahorita, ellos se centran en cumplir los objetivos estratégicos de la organización. El concepto de planificación fiscal ilícita se presenta cuando esta planificación fiscal agresiva puede en ocasiones ser sancionada por la consecuencia desfavorable de que se despliegue las consecuencias tributarias que se desprendían. Es decir, estas dos, que es la agresiva y abusiva, vemos que viene siendo cuando no se cumple realmente la fiscal, viene a actuar la ilícita. Este pedazo es como para mí un poco confuso porque cuando yo lo estaba leyendo yo trataba de entenderlo. Al principio vemos que para nosotros para ellos como fiscal cumplen, ordenan muchas ideas, muchas leyes, muchas cosas como para poder hacer esta planificación. Pero cuando se llega a un punto en que no se puede, o por alguna razón, o por algún mal consejo, o por alguna evasión de algo, ahí es donde llegamos a hacer la ilícita. ¿Qué es planificación fiscal agresiva y abusiva del B? Que es el beneficio, ¿cierto? Como se le estaba diciendo. Viene siendo normalmente que es el programa para la creada para el gobierno nacional. El OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la planificación fiscal es aquella que produce una erosión de bases imponibles y tratados de beneficios. Esta definición es el fundamento de varias acciones del proyecto de B, las cuales denotar ciertos elementos diferenciadores. Yo cuando lo estaba leyendo, yo veía que la Organización para la Corporación de Desarrollo Económico, esta es la que permite realmente que se pueda hacer esa programación de la protección para la vejez. De este pequeño pedazo, esto es lo que nos quiere decir en estos momentos. Bueno, la compañera Sandra. voy yo con el contenido de la acción. Este contenido de la acción se hace formulando recomendaciones relativas al diseño de las normas de declaración obligatoria para todas las transacciones o estructuras agresivas o abusivas.
Estas recomendaciones nos establecen un grupo de flexibilidad amplio al momento de adoptar las normas de declaración obligatoria. Esto es con el fin de que se establezca un justo equilibrio entre la necesidad que tienen todos los países de disponer de esa información para que sea más completa y relevante y la carga potencial del cumplimiento que recae sobre estos contribuyentes. ¿Cuál es la idea de esta acción? Es que logre identificar cuál es el sujeto obligado a declarar conforme al régimen adoptado por cada país. La acción fijó unos principios de diseño para la introducción de normas de declaración obligatoria. Como primera medida está la que sugiere que al momento de la redacción de la norma, el legislador sea claro y certero, y que la administración tributaria de cada país deba ceñirse a dos fundamentos básicos para que las normas de esta declaración obligatoria puedan cumplir ese objetivo. El primero es fundamental constituir un método de identificación y revisión de los esquemas de planificación fiscal abusivos o agresivos declarados, donde se logre determinar los efectos de este tipo de estructuras en la política fiscal de cada país y lo que se refiere a recaudar toda la parte tributaria. Y el segundo es importante porque es la buena comunicación que haya dentro de la misma administración para que se puedan abordar todos los problemas que se lleguen a identificar. En cuanto a la exposición de los motivos y los proyectos de esta reforma tributaria, según la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, esto es en Colombia. Los índices de evasión equivalen entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto, lo que genera una gran afectación en el recaudo público y nos conduce a un incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Estos mecanismos fortalecen o nos ayudan a fortalecer la lucha contra esa evasión y contra esa elusión fiscal. Y se dictan otras disposiciones que dan origen a altos niveles de evasión, donde se transmite un mensaje negativo a la sociedad, porque muchos queremos como no seguirnos a esta regla, sino que precisamente la gente quiere irse por el lado de la evasión y transmiten un mensaje negativo a la sociedad sobre la capacidad de gestión que tiene la administración tributaria. Esto nos incentiva al incumplimiento por parte de los contribuyentes, al considerar que la administración no cuenta con la capacidad para que se pueda identificar estas conductas evasoras. Por esta razón es que se estableció el proyecto de reforma como un objetivo transversal, que sea el control de la elusión y la evasión fiscal por medio de varias prácticas, entre las cuales se propuso que hubiera una revelación de esquemas por medio de un régimen especial, que es el régimen de revelación obligatoria de esquemas de planación tributaria agresiva. Esto es en el ámbito de la tributación internacional, la cual se justifica y se argumenta buscando una solución para las principales dificultades que enfrentan las autoridades tributarias en la actualidad, que son saber la asimetría de la información respecto a los esquemas de planeación tributaria y los abusivos que se presentan entre estos contribuyentes. Esta dicha asimetría representa un problema que implica que los administradores tributarios no cuentan con la información suficiente y necesaria para poder tomar estas medidas adecuadas y oportunas, y para que ese esquema de planeación tributaria pues implican un riesgo. Continúa mi compañera Dora. Sí, que se evalúa en el debate del proyecto de la reforma tributaria en las plenarias del Congreso. Allí se analizará la ponencia en relación al régimen de revelación obligatoria y estrategias de planeación tributaria, teniendo en cuenta varias características, como son argumentando que solo la generación de pérdidas fiscales
o la compensación de las mismas pueda contribuir a la estrategia de planeación fiscal agresiva, como se pretende en el proyecto de reforma tributaria. También, que esto se deriva de la realidad económica de los negocios y pareciera que la aplicación de la compensación de pérdidas fiscales que han sido expresamente reconocidas por la ley tributaria en desarrollo del principio de equidad. Otra de las características es que se indica la falta de criterios objetivos al establecer un límite del 80% de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y complementarios. Falta de razones por las cuales en las legislaciones como Chile, que tiene un 50%, Portugal el 60%, estas tarifas son bastante inferiores a las de Colombia. Otra característica es que esta disposición no se compadece con el objeto del régimen propuesto, el cual es permitir que la DIAN conozca las estrategias del plan fiscal agresiva que implican un riesgo de erosión de la base gravable o el traslado de utilidades en relación a los convenios de doble imposición. Esto permite que la entidad administrativa tenga el papel activo en la negociación de los mismos, lo que hace que la misma DIAN sea llamada para conocer el alcance de dichos convenios mejor que los propios contribuyentes. Nuestras conclusiones fueron, la primera, pues la falta de claridad del concepto de planeación fiscal agresiva o abusiva, ya que es asimetría de la información entre los estados. Y al no definir ese concepto, pues a pesar de utilizarlo en varias recomendaciones, la Organización por la Cooperación de Desarrollo Económico genera todo lo opuesto a su objeto principal, armonizar el derecho tributario internacional. Como segunda conclusión, pues, Colombia adopta un modelo con un enfoque basado en el promotor y rasgos distintivos para captar estructuras de planeación determinadas, como el modelo del Reino Unido. El Congreso no aprobó esta ley, por lo cual fundamentó la protección del secreto profesional y el derecho fundamental de no declarar contra sí mismo. Otra conclusión, pues la mayoría de las legislaciones en América Latina, países como Brasil y Colombia han acogido la iniciativa de la comunidad internacional al tratar de incluir estas medidas en su legislación, ya que pues se ve que próximamente en la reforma tributaria pues se va a incluir nuevamente un régimen de regulación de esquemas de planeación fiscal agresivas o abusivas. Y como una última conclusión, pues dijimos que la influencia de la legislación estadounidense y británica frente a los tax sellers han dado lugar a la implementación de medidas anti-tax sellers para contrarrestar la ilusión y evasión fiscal y poder aumentar los índices de transparencia. Y esto fue toda nuestra exposición, profe y queridos compañeros. Bueno, pero ¿qué entienden entonces por planeación fiscal agresiva? Pues, profe, la obligación, pues lo que yo entendí del todo el tema de la obligación es que era este plan, que la planificación fiscal es como la que se centra a dar el objetivo, ¿cierto? Para poder organizar, para poder establecer como las reglas, pues digamos, de las reformas tributarias. Ellos como que tienen muchos, pues digámoslo así, como muchos puntos para no evadirlas, para poder que se cumplan, como ayudas también en otras partes, o bueno, o realmente ellos también se basan en otros países. Yo pienso que también ellos lo que quieren con esto es como controlar esta planificación fiscal de abusivos y agresivos para que haya un mejor control. Bueno, pues básicamente esto surgió fue como un proyecto de ley en donde querían que en Colombia se empezara a atacar esas prácticas de planificación fiscal agresiva y el Congreso lo tumbó, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que se quería era ese tema, empezar a regular toda esa política que hay detrás del tema de la planeación fiscal, porque vuelvo y digo, siempre me van a escuchar decir lo mismo. eh, en Colombia se conoce quiénes son los contrabandistas, por dónde entra la mercancía, todo eso se sabe, solamente que el gobierno se hace el de las gafas o no le interesa perseguir a esas personas porque o tienen mucho poder o de pronto pues puede llegar a generarse una situación un poco más compleja. Eh, pero el tema de la planeación fiscal agresiva, es decir, como con un ejemplo, ¿cómo lo pueden explicar? Porque es que primero, las diapositivas estaban sobrecargadas de texto y estaban era leyendo, entonces me da la impresión que no les quedó claro el tema y por eso les hago la pregunta. Pues es que es un tema bastante extenso, profe, y es como tiene mucho contenido, no hay mucha forma de explicar en diapositivas o en algunas gráficas porque es muy teórico. Sí, pero de ahí a pegar todo el contenido del artículo y ponerse a leerlo, pues digamos que el tema, lo que quiero que quede claro es que eh, digamos esto para su vida profesional, eso no lo vayan a hacer, ¿sí? O sea, llegar con unas diapositivas así cargadas de texto, puede que sea el tema más teórico, puede que sea una oración. ¿Usted cómo me resume una oración? No la puede resumir, ¿sí? Usted una oración la tiene que recitar tal cual, ¿sí? Pero cuando la va a hacer en una diapositiva, tiene que hacerle algo para que eso sea atractivo para los que están viendo esas diapositivas y sobre todo para que ustedes cuando la están exponiendo, pues les sea fácil de explicarlo. Pero bajo este escenario en donde estaban muy cargadas las diapositivas, yo entiendo que posiblemente el tema es muy extenso, pero pues también tuvieron tiempo para prepararlo. Pero digamos que la situación es que hay que buscar estrategias para mirar cómo transmite uno la idea, ¿sí? Pero si se ponen a leerlo y digamos que ahí nos quedamos y uno como que, pucha, y me perdí, y entonces me pongo a leer como para no perder la línea y vuelvo y me desubico. Es decir, eso no es una buena estrategia, es para que les quede como experiencia que ese tipo de exposiciones no se pueden hacer de esa manera porque se desconectan las personas, no capta la atención. Si lo que uno busca, y más en temas de educación virtual, es retener a la persona para que se quede ahí y vea el contenido, digamos que en este caso no se da porque tiende a volverse monótono, ¿ok? Entonces es eso. Y vuelvo y les digo, Profe, la pregunta, perdóname Jason, la pregunta pues no la han podido responder porque mi sensación es que copiaron y se dedicaron a leer y digamos que como que no les quedó nada en esencia frente a la temática. Entonces, eso digamos que no veo que el ejercicio se haya cumplido. ¿Ok? Cuéntame, Jason. bueno, pues dos cositas chéveres de la expo fue, primero, una confusión de BEPS. Una era la Base Erosion en Profit Shifting y el otro era el BEPS del Colpensiones, que es para lo de pensión. Cuando empezaron ese tema, yo, puchica, me tocó investigar ahí mientras exponían. Bueno, entonces, interesante, tal vez por eso a las compañeras les pareció tan extenso, profe, porque yo creo que la próxima que ponga esta expo diga que no sean las BED de Colpensiones para que no haya esa confusión. Y lo otro, las compañeras sí, como se basaron en Ana María, en la revista que ella publicó, me gusta la parte que dice que el Congreso no aprobó esta ley sobre que revelen la planeación fiscal.
Y como excusa se saca el secreto profesional. Por un lado estoy de acuerdo, por el otro no. Usted nos puso en la clase, la sesión, sobre un ejemplo que estuvo dividido el video en 3 partes, sobre el ejemplo de cómo era una planificación fiscal. Y es espectacular y yo me sorprendí, profe, como usted mostrándonos, ellos al hacer la planificación bajaron prácticamente del 45% de impuestos hasta el 15-20%. O sea, planificar fiscalmente toda esta parte, toda la carga impositiva de una empresa es espectacular. Ahora bien, si usted no lo mostró de forma buena y bonita, imagínate de estas multinacionales o empresas grandes, cómo hacen esta planificación fiscal tan agresiva que eso bajan esos impuestos hasta más no poder. Entonces, por un lado usted dice, el Estado sabe por dónde entra, sabe quién es el que no está cumpliendo con todos los impuestos, pero se hace el de la oreja mocha y toman como excusa el secreto profesional, que en sí está bien, porque imagínate yo como empresario ir diciéndole al Estado, no, mira, estoy haciendo esto con mis profesionales para evadir estos impuestos, bueno, eludir estos impuestos. Pues no, ¿sabes qué? Tome la empresa y diríjala a usted, Estado, porque si no me van a dejar trabajar a mí. Entonces, uno como empresario puede ser muy competitivo y abusivo a la vez, o también puede volverse ladronzuelo. Entonces, bueno, solo era eso, profe. Estuvo muy buena. Perdón, no, qué bien, qué bien. Sí, pero sí, ese es otro tema que se me había olvidado comentarlo. Sí, el BEPS al que hacen referencia ahí, aunque son las mismas, eh, es la misma abreviatura, no significa eso. Sí, no son yo ni sé cómo es que se llama el tema aquí en Colombia, qué significan las siglas. Ah, Bueno, significa beneficios periódicos, económicos periódicos, sí, que es lo de exacto, pensiones para las personas que no que pueden no. dar la contribución como tal. Exactamente, sí. Entonces, sí, básicamente este BEPS es un base de erosión bueno, profit shifting. Y digamos que es una práctica que, que se viene desarrollando en muchos países. Inclusive, esto tiene una trascendencia internacional. ¿Por qué? Porque son comunidades de países las que están tratando de bloquear esto. O sea, ya digamos que el G20 trató de una buena manera de decir, ok, las empresas me hacen planeación tributaria agresiva, entonces les vamos a cobrar un impuesto del 15% a todas, con el propósito de saber que, o no de saber, sino de desincentivar esa práctica de, por un lado, implementar esas técnicas, pero por otro, el de que se lleven el dinero y lo escondan en otro tipo de paraísos fiscales. Entonces, tratando de asumir ese tipo de situaciones, se crean todo este tipo de estrategias, pero por parte de las organizaciones mundiales, con el propósito de empezar a atacar a esas malas prácticas que se están, digamos que, haciendo cada vez más comunes en los diferentes países. Y vuelvo y les digo, las empresas tratan, digamos que cuando el gobierno llega a atacar algo, alguna técnica, por ejemplo, el 3D shopping, cuando se dieron cuenta de eso, esos países, las empresas llevaban practicando eso hace como 10, 15 años atrás y nadie se había dado cuenta. Cuando ya lo descubren, bueno, ahora ¿qué le toca a la empresa? Volver a mirar qué otro tipo de estrategias se inventan para cada vez pagar menos impuestos. O sea, siempre el Estado está 3, 4, 5 pasos atrás de lo que van las empresas frente al tema tributario, porque las empresas son, digamos que ya ellas tratan de maximizar su utilidad a toda costa. Esto simplemente pues para redondear la idea de lo que estaba planteando Jason, que fue muy acertado. Pero sí, muchachas, es básicamente eso. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Nos vamos con Carlos. Bueno, tú tienes también el tema del 3D shopping. Hola, Carlos. Ay, sí, mira, profe, estoy mirando y él tiene también el 3D Shopping. Sí. Y Carlos, ¿sí me escuchas?
Carlos no respondió. ¿Qué será? Le escribo. No, Carlos, no te escuchamos, viejo. Ay, mire, profe, sí, él ya le quitó el coso del microfonito que aparece con Sí, rayita, ya no lo tiene, pero no se escucha. Sí, sí. vuélvelo a meter porque no le está cogiendo audio. Profe, también otro temita y mientras conecta Carlos que me pareció muy interesante. Pues yo veo que todos los temas están muy relacionados, Sí, esto especialmente de es, las BEPS y de todo eso, de todo el plan de acción de la OCDE frente a toda esta, para mejorar las políticas de vida. Y lo otro era que, que Hola, ¿me este escuchan plan de ahí? acción, sí, Carlos, sí. listo, Carlos, ahora sí. Listo, disculpen ahí No, el hombre, inconveniente. fresco. Bien, Dale. listo, bueno, voy a compartir la pantalla, me avisan si la ven. Ok. Termina de rondear, Jason, mientras. Bueno, entonces termino de redondear que el ideal de estos planes de acción que busca la OCDE y Colombia y los países es para que no haya esta injusticia y esta incompetitividad, porque uno como pyme, luchar contra una empresa grande, una multinacional, que digamos pagan menos impuestos, obtienen más utilidades, pues ellos van a reinvertir más y ser más competitivos y es muy difícil para uno como pequeño, mediana empresa luchar contra ellos. Entonces, por eso me gustó estos planes de acción. Qué bien, gracias. ¿Listo, Listo, me avisan. Carlos? Listo, hermano, ya de una. Ya estamos viendo la presentación. Bueno, perfecto. Igual prometo no quitarles mucho tiempo porque, bueno, yo les estaba diciendo ahorita, solo que no me escuchaban, que Lidia y Lucy lo explicaron perfecto. Entonces, bueno, 3D Shopping. Voy a conversar, igual a repasar los temas que conversaron mis compañeras, pero quizás desde otro ángulo. Entonces, vamos a ver un poquito de contexto. En cuanto al 3D Shopping, en los últimos años, varias empresas multinacionales se han visto expuestas a críticas sobre sus niveles de tributación, porque implementan el fenómeno conocido como 3D Shopping o compra de tratados, que también se puede llamar como una planificación. Entonces, esto lo podemos resumir como la reacción de las compañías que interactúan entre dos o más estados o más jurisdicciones que no tienen tratado, que no tienen ninguna relación, e incurren en operaciones con un tercer país o la creación de una tercera compañía para triangular esta transacción y así poder aprovechar beneficios fiscales. Entonces, esto más que todo está enfocado y lo utilizan, mejor dicho, las multinacionales, las grandes empresas, como decía Alex y mis compañeros al principio, las grandes compañías, Apple, Google, Starbucks, que si bien por fuera tienen una cara o una carátula de ser bien responsables, pues son las que más incurren en este tipo de prácticas que no está del todo bien. Entonces, treaty shopping, su traducción literal es compra de tratado. Es la compra o adquisición de un acuerdo de doble tributación y se refieren al uso de estructuras basadas en impuestos en virtud de las cuales un contribuyente crea una corporación para aprovechar una doble tributación o DTA por sus siglas en inglés. Que ésta sea favorable y por lo tanto recibir beneficios fiscales en ese estado como tal. El treaty shopping disminuye la recaudación de impuestos en uno o más estados, lo que impacta de manera negativa en los recursos locales. Por eso los estados tienen como sus reservas con estas prácticas porque los afecta directamente en la recaudación que forma parte principal del presupuesto de cada gobierno, sobre todo en el colombiano. Entonces, es por ello que la OCDE o la Organización de Desarrollo Económico ha tomado medidas al respecto, como homogeneizar las normas antielusión, es decir, tratar de unificarlas. O sea, la compra de tratados son estrategias, en resumen, de planeación tributaria que buscan ubicar las utilidades donde hay poca o nula actividad real, pero los impuestos son bajos, dando resultado una tributación efectivamente baja o inexistente. No importa que yo no tenga operación en ese tercer país, simplemente monto mi operación, creo mi corporación, simplemente para beneficiarme o buscar una tributación muy baja o nula. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Pues, o por qué se generan estas compras de tratados, por asimetría en los sistemas tributarios domésticos,
por vacíos en las normas internacionales y por asimetría en la información financiera. Y esto a su vez crea oportunidades para que los contribuyentes obtengan niveles de impuestos que son inconsistentemente bajos y que no van en dirección a los objetivos de las políticas de las normas domésticas y los estándares internacionalmente aceptados. ¿Qué acciones han tomado a nivel global el mundo? Porque aquí nos repasamos sobre varios países. Pues el pasado 20 de enero de 2021, el gobierno alemán aprobó un proyecto de ley con el que se pretende adaptar las reglas anti-treaty shopping. Estados Unidos ha incluido una cláusula de limitación de beneficios, LOB por sus siglas en inglés, la cual limita el acceso a los beneficios otorgados en virtud de un convenio a todas las entidades que traten de usar de manera abusiva o incorrecta los tratados entre Estados. Y asimismo, Estados Unidos incorpora otra cláusula antiabuso, que es un poco más genérica, pero que se basa en los propósitos principales de las transacciones. Es una norma que aborda otras formas de abuso de convenios que no se incluyen en la cláusula anterior. Pero estas dos cláusulas lo que hacen es como ponerle un stop o regular o por lo menos limitar el abuso de tratados, que ya simplemente la compra de tratados es un abuso de la normativa fiscal internacional. Otras acciones es que los estados firmantes de convenios de doble imposición se han comprometido de manera explícita a evitar estas situaciones que generen invasión impositiva o abuso de derechos. Y como máxima o como premisa nos queda de todo esto de que los negocios no pueden globalizarse mientras no se evite la doble o múltiple imposición. Ahí dice no puede, pero en realidad sí pueden, pero no deberían. Por último, tengo unas recomendaciones para mejores prácticas y tratar de evitar estas compras de tratados y simplemente las voy a nombrar. Son pactar acuerdos anticipados de precio de transferencia, que sabemos que está todo muy ligado a este tema, como lo dijo Alex en el principio. Propender por la prevalencia del principio de buena fe. Los países deben implementar procedimientos apropiados, deben facilitar los mecanismos administrativos adecuados que faciliten la aplicación del mutuo acuerdo, tomar medidas para proveer la suspensión del recaudo durante el periodo en disputa y garantizar la concordancia de los fallos nacionales frente al fallo producto de conflicto internacional. Eso sería todo más o menos un repaso ahí bastante genérico de lo que es el treaty shopping. Carlos, ¿puedes devolverte al slide anterior, al de acciones? Sí. Gracias. Aquí en acciones, tú comentas en la cuarta acción, dice los estados firmantes se comprometen de manera explícita a evitar estas situaciones que generen evasión impositiva o abuso de derechos. ¿Cómo crees que lo hacen entre países? Más que todo lo vi enfocado en la investigación que hice, es con los nuevos acuerdos que está haciendo Estados Unidos. Es decir, obviamente ya los firmados, firmados están, pero se están tratando de que los nuevos tengan unas nuevas cláusulas e incluso creo que vi una cláusula, si mal no recuerdo, se llama cláusula de nación más favorecida, que aplica de que las cláusulas que tengan nuevos tratados aplican a tratados viejos. Y básicamente está tratando de dejarse por escrito en la redacción de nuevos tratados. Es lo que pude investigar. Pero o sea que ahí digamos que uno lo que podría concluir es que hay mucha más comunicación entre países para detectar este tipo de situaciones. ¿Hay más cooperación entre países? Sí, sin duda alguna, cooperación entre los países. Incluso países netamente peleados como Venezuela y Estados Unidos hasta han restablecido relaciones, no específicamente en convenios de doble imposición, pero sí se ve que hay más comunicación y cooperación entre los estados. Ok, ¿y por qué crees que pase de pronto temas con países que son que no comparten su información? Caso como Panamá, cuando le tocó a Colombia, casi que ponerla contra las cuerdas, pues en el mejor sentido, pues tampoco uno puede decir que es que a un país uno lo va a poner contra las cuerdas, porque pues, eso es soberanía. Pero sí digamos que comenzaron como a hacer mucho ruido y con todo esto de los Panama Papers y todo esto que empezó a salir a la luz,
eso llevó como a decirle a Panamá, oiga, póngase pilas porque ya todo el mundo sabe que usted es un paraíso fiscal o bueno, un país de opaca, ¿cómo es que le dicen? Transparencia fiscal. Exacto, de una transparencia fiscal muy opaca. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, digamos que la comunidad internacional también como que se une y dice, bueno, este nos está afectando, sí, porque la gente se está llevando la plata para allá. Y con todo este tema de esos Panama Papers y todos los Pandora Papers y todos los papers que han salido, básicamente eso deriva en una serie de acciones que los países implementan para evitar esa fuga de capitales. Eh, ¿A ti eso te parece que es una buena acción? ¿Tú consideras que vamos por el camino correcto o de pronto eso en cualquier momento se puede desbaratar? No, siento que vamos por el camino correcto. Fíjate, Panamá hasta no hace poco era un paraíso fiscal catalogado con tarifa de menor del 20% de impuestos sobre la renta, pero sí, por estos escándalos o por cualquier otra cosa, bueno, Panamá pasó de ser esa política como tal, que era el sostén de su economía, a ser un poco más transparente por, bueno, por cooperación global o por cualquier razón que quieras, pero va dando pasos hacia una economía mucho más comunicativa y global. Ok, bien. ¿Y qué opinas acerca de la tarifa única que propuso Biden para aquellas empresas que encuentren que tienen de pronto algún tipo de dineros ocultos en paraísos fiscales? No la tenía en mente, Alex, si me la puedes comentar un poquito más, doy mi opinión, pero no conocí la noticia. Ok, sí, es básicamente que Biden, bueno, Biden y un grupo de países propusieron que a todas las empresas que detecten que están en paraísos fiscales, cobrarles una tarifa adicional a lo que están pagando en renta en el respectivo país, que le cobran un impuesto del 15% sobre esos recursos que tienen en esos paraísos fiscales. Obviamente, pues todos sabemos que en un paraíso fiscal, pues eso es oculto, esa información es difícil de generarle algún tipo de trazabilidad, pero ¿crees que eso puede ayudar, puede desincentivar a las empresas para que sigan haciendo ese tipo de malas prácticas? Sí, no. O sea, es como un stop, pero no creo que las empresas lo vean como una amenaza a dejar de hacer esas operaciones que ya tienen históricamente realizando. ¿Y por qué crees que no se inventan algo, se arriesgan? O sea, es tan buen negocio que prefieren seguirse arriesgando y mirar cómo obtienen una mejor rentabilidad frente a eso. Sí, total. Creo que es tan buen negocio que incluso pueden preferir seguir allí con esas operaciones y luego, bueno, si lo descubren y me aplicas la norma y me aplicas la tarifa adicional, bueno, te peleo, tendrías que crear jurisprudencia, antecedentes, precedentes y todo hasta que se lleve a cabo. Si están haciendo la norma como tú la dices, que es una propuesta de Biden, creo que todavía le falta camino. Sí, le falta más dientes a eso. Sí. Listo, Carlos, Pero, muchas gracias. Dime, Jason, dale. pero, pero, pero sí me gusta la idea. A ver, es que yo que siento con esta parte de la planificación fiscal agresiva y que ellos pagan tan poquito impuestos. Digamos, vienen a Colombia, nos usan y se nos llevan los recursos y no nos dejan platica. O sea, me siento como utilizada. Entonces, que este 15% frente a un paraíso fiscal, esto empieza como a carcomer y a buscar información. Ah, usted está en un paraíso fiscal. Y ahí empieza esa gente a investigar. Y es muy importante, además de que le cobran el 15%, van a empezar a investigarlos. Que va a ser duro el proceso de encontrar respuestas, pero ya empieza un proceso de investigación y se cobra por lo menos un 15% que puede retribuirnos que no nos dan nada. Sí, pero era más o menos lo que pasaba en la película de Lobo y Wall Street, en donde lo que hacía el protagonista era llevarse la plata de Estados Unidos y por medio de una ciudadana europea invertir esos recursos en Suiza y de esta manera todo quedaba a nombre de ella y no había, digamos que forma de descubrir que toda esa cantidad de dinero le pertenecía era a él.
El caso se dañó cuando la señora se murió. Entonces, digamos que ahí fue cuando todo lo que habían construido se les vino al piso y comenzaron los verdaderos problemas para ellos. Pero sí, en efecto, es un tema que como política fiscal, pues encuentra muchos desestímulos, ¿sí? Por eso también digamos que fue toda la reacción que tuvieron los grandes empresarios acá en el país cuando la reforma de Petro, porque pues digamos que empezaron a sentir, bueno, ¿y qué? ¿Y nos van a tocar a nosotros ahora? ¿Y cómo vamos a hacer para...? Porque venían como estando en una zona de confort en donde, ay, sí, ustedes son los que generan empleo, pero uno va y mira cuál es el empleo que generan y no es tan representativo como lo que es capaz de generar las microempresas y las mismas pymes. Entonces, y ellas sí tienen una tarifa, y digamos que toda la tarifa está estandarizada, lo cual me parece perverso que en el país se siga manejando de esa manera. Pero bueno, digamos que es la forma en la cual está organizado el país hoy tributariamente. Oiga, profe, muy interesante lo de la señora que murió. Y así no puede Eh, ocurrir, digamos, con un paraíso fiscal. Viendo que no es transparente con sus fiscos, ya se le empieza a dañar el país, hay disconfort en la sociedad, ya los países están contra ellos. Eso se va a morir esos paraísos fiscales al descubrirlos. pues hermano, yo el único país que sé que es paraíso fiscal y que es pobre como un berraco es Liberia. Eso que hay en África. Bueno, Liberia es el país en donde todos las personas afro en Estados Unidos, cuando hubo todo el tema de todo este conflicto racista a principios de siglo, ¿qué hacían? Tomaban a todas las personas afro y las llevaban para Liberia. Y les decían que allá ellos iban a ser libres y todo esto, y que allá iban a tener su propio país y que no se devolvieran, porque entonces iban a sufrir. Y por eso les pusieron ese nombre, Liberia, como de libertad. Obviamente, pues este país, ¿qué es lo que pasa? Es un país en donde muchos de los norteamericanos, perdón, muchos de los norteamericanos llevan sus recursos, los esconden allá, no los delatan, y básicamente el país sigue en una pobreza increíble, pues es básicamente un país de los más corruptos, precisamente por eso. Diferente a cuando usted mira un Singapur o mira un Luxemburgo o un Suiza, que son países que pues a la larga usted mira, Luxemburgo no tiene nada pues, de recursos naturales. eh, pues, básicamente a lo que se dedican es precisamente a eso, a convertirse en paraíso fiscal para empezar a obtener más o menos utilidades, que es lo mismo que hizo Delaware dentro de Estados Unidos, que es lo que uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos, tanto que friega con los paraísos fiscales y dentro de el mismo Estados Unidos, tiene su propio paraíso fiscal que es Delaware, que es precisamente de donde es oriundo Joe Biden? Entonces, es ese tipo de situaciones en donde uno dice, bueno, parece que no se está, no son coherentes con lo que están diciendo, con la lucha que pretenden dar, porque sabiendo que se convirtió en un paraíso, bueno, ¿cómo se convierte en un paraíso fiscal? Cuando usted no tiene más recursos y simplemente lo que hace es decirle a las empresas, oiga, deje de seguir allá pagando un 35%, véngase para acá, págueme un 10% y yo le doy asesoría jurídica y listo. Usted aquí no tiene que montar ni oficina ni nada porque yo aquí tengo un edificio que está totalmente desocupado y en ese edificio usted mira la dirección de Google, de Tesla, la dirección de Amazon, todos tienen dirección en Delaware. Todas sus empresas están ubicadas en el mismo sitio físico y lo mismo pasa en Irlanda, en Europa, todo queda en un mismo edificio. Y pues uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que todas las empresas estén ahí ubicadas? Porque eso es un paraíso fiscal. Es simplemente, tienen ahí una fachada y usted va y mira y esas oficinas son peladas, ahí no hay nada. Pero el simple hecho de tener esa residencia fiscal le permite a ellos acogerse a esas tarifas bajas y dejar de tributar en otros países en donde la tarifa es muchísimo más alta. Profe, Pero sí, eso es una complicidad muy fea. sí, Son muy inteligentes. sí, pues digamos Muy. Porque que esa es una complicidad entre el gobierno y las empresas.
Se Pero benefician mira, ambos. pero mira que también hay vacíos jurídicos. Y al haber ese tipo de vacíos jurídicos, el gobierno tampoco puede hacer mucho escándalo porque él sabe que ahí eso está mal, que ellos permitieron que eso se pudiera dar y lo que hacen es tratar como de convivir de la mejor manera para, digamos, hagámonos pasito. Es un poco el mensaje y es eso, buscan tratar de mirar cómo entre ambos se ayudan y yo le cobro a la empresa menores impuestos, pero básicamente es porque también hay mucho vacío jurídico y esos vacíos jurídicos llevan o abren las puertas a este tipo de cosas. Eh, y vuelvo y digo, este problema, el que estaban exponiendo anteriormente Dora y Sandra y se me olvidó Carolina, básicamente iba orientado a ese tema. ¿Cómo acá en el Congreso de Colombia tumbaron ese proyecto de ley que iba orientado a combatir esas prácticas de planeación fiscal agresiva? ¿Sí? Que es mirar cómo yo puedo empezar a disminuir el pago de mis impuestos. O sea, lo que yo debería pagar, cómo trato de mirar con algún tratado internacional, trayendo la mercancía y, ¿cómo se llama eso? Cuando yo la traigo de un país y le cambio las marcas, le cambio las marcas y la traigo al país como si esa... Maquila. Exacto, es la famosa maquila. Uno lo que hace es eso, digamos que si yo le tengo un arancel muy fuerte a la mercancía china, que es más o menos lo que hoy en día tiene Estados Unidos con China, le subió muchísimo la tarifa para que un norteamericano importe mercancía de China. Entonces, cuando yo veo que eso está muy, muy alto, yo lo que hago es compro en China, me llevo eso y lo reetiqueto, por ejemplo, en Haití, y luego digo, no, es que la mercancía viene de Haití, ¿sí? Obviamente, pues la empresa, el gobierno nacional, ¿qué hace? Comienza a mirar, bueno, ¿y este man de cuándo acá empezó a traer mercancía de Haití? ¿De qué momento? ¿Sí? Y entonces comienzan a hacer toda la investigación, pero esas investigaciones son larguísimas, duran mucho tiempo y abrir un proceso jurídico de esos es desgastante porque, a ver, demuéstreme, ¿sí? Es bien desgastante el tema. Entonces, muchas veces el gobierno lo que hace es que baja los brazos y dice, no. O sea, voy a tratar de mirar a ver cómo combato eso. Pero en el mismo Congreso de la República lo tumbaron, ¿sí? Bajo la premisa de que eso era un secreto profesional. ¿Cuál secreto profesional? Es un secreto para delinquir. Pero bueno, es básicamente lo que está pasando hoy en día. Bueno, nos falta solo una exposición, pero no llegó Estefanía. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Bueno, nos mantuvimos dentro del tiempo, se los agradezco mucho porque verdad que las exposiciones estuvieron muy, muy en el punto de lo que había que hablar. Entonces, eso nos ayudó en el tiempo. Profe, Muchas gracias por eso. Dime. profe, yo le hago una pregunta. A ver, en relación de la exposición, yo sé que era muy teórico y todo, y bueno, eso era algo tan complejo que entre más uno investigaba, solamente se veía como ese espacio y era algo así. Ahora que usted me está diciendo que, pues es que teníamos que hablar como de eso tan profundo, yo digo que de pronto nos pudo haber guiado, porque esas cosas uno no las sabe, que tiene uno que irse hasta tan a fondo, hasta por allá, porque entre más uno investigaba con las compañeras, porque no fue que lo hicimos de un día para otro, nos investigamos, miramos, y entre más uno investigaba, era como el mismo tema, era algo así. Entonces era como que uno no sabía ni qué era que poner, era ponerlo más corto, investigar. Tanto fue que mire que hasta investigamos, como dice el compañero, que las siglas no eran. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos qué significa, el significado de cada cosa para poderlo entender. Entonces es algo como que quedó confuso porque mire que ustedes hablaron tanto y hablaron muchas cosas y uno decía, bueno, de eso se trataba el tema de nosotras. Entonces quedó como ahí en la expectativa de cómo realmente lo queríamos que lo interpretáramos, porque era un tema muy complejo.
Bueno, Carolina, pero ahí sí tengo que también hablar digamos que en representación de los otros grupos, porque ellos tampoco sabían, sí, digamos esto de 3D Shopping, eso son muy pocas las personas que conocen de esa temática y con todo y eso investigaron, no sé si la palabra digerir esa temática y poderla, bueno, más que digerir es como traducirla y explicarla de una manera mucho más sencilla, pues lo hicieron. Mira que Lida y Lucy lo lograron, digamos que sacaron el tema adelante con una buena explicación, pero el inconveniente con ustedes fue que ustedes pegaron el texto, y si quieres te muestro el texto y te muestro los Sí, o párrafos sea, exactos hubo mucho, y se pusieron a leerlo. Entonces, frente a eso, ¿yo qué hago, Carolina? profe, tiene toda su razón, porque eso Ok, fue, o sea, lo mirábamos y le decíamos, muchachas, ¿cómo lo hacemos? Resumamos aquí, ¿qué miramos a ver? ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? Más que todo colocábamos como qué era lo que nos quería decir el texto, porque de eso era lo que se trataba el texto. Sí, eh, no sé, puede ser que haya sido falla de nosotros, sí, que no lo digerimos y no nos fuimos pues hasta el fondo de eso, porque lo que hicimos fue tratar de sacar el trabajo, pues realmente. Y para muchos pudo haber sido que no mostramos esfuerzo, pero para nosotras sí fue un esfuerzo, porque nosotras realmente lo leímos, miramos qué sacamos, niñas, mira, lo miramos así, lo tenemos así. Bueno, ya que de pronto no nos dio el tema, listo, pero tratamos de sacar el tema, sí. Lucy, ¿tenías la manito levantada? profe, sí, pues un tema ahí como para aportarle a mi compañera. Por ejemplo, Lida y yo tuvimos como la misma dificultad, digámoslo así. Un tema extenso, un poquito, como hablábamos al principio, incomprensible. Eh, tenemos una presentación inicial. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, pues no te la muestro, pero tenemos una presentación inicial donde colocamos mucho texto. Bueno, digamos esto, digamos esto. Luego nos volvimos a reunir y ven, a ver, la idea es no poner tanto texto, tratemos de sintetizar, digamos así, coloquemos más bien una diapositiva que nos guíe y que no sea tanto texto porque o sea, nos apegamos de pronto mucho a lo que el profe nos dice y es en una de las clases que más nos lo dice y a mí personalmente me parece muy interesante, muy real. O sea, estamos en un nivel ya profesional. Entonces, eso es bueno para nosotros, ese tipo de exigencias, porque es que eso nos ayuda a formarnos como los profesionales que queremos ser. Entonces, de pronto, no es que no hayan investigado, que no lo hayan hecho, sino que lo tomen más bien como una enseñanza y que bueno, vea, hicimos esto y es como lo que no se debe hacer, porque muchas veces eso también nos ayuda demasiado a hacer lo que no se debe hacer. Entonces, más bien tomarlo pues como una enseñanza y ya para una próxima saber, bueno, no tenemos que sintetizar, tenemos que mostrar nuestro profesionalismo, cómo es que, y más pues nuestra profesión, que hoy en día no es lo que era antes, sino que hoy en día la profesión de nosotros es análisis, síntesis y todas esas cosas. Entonces es como una invitación a veces, pues uno sí se siente mal por la nota y todo, pero no como a sentirse mal, sino como, bueno, ¿qué me quedó de esto? Voy a tomarlo para saber qué es lo que no debo hacer. Sí, Muchas gracias, Lucy. toda tu razón, compañera, tienes toda tu razón. Sino que es algo como uno se queda como que, pues, y eso que nosotros bajamos más resumen, o sea, tratamos de que no hubiera tanto, pero bueno, sí, tienes toda tu razón, compañera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues nada, les agradezco mucho la asistencia, la participación sobre todo. Y pues no, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Yo Buenas estoy, noches. estoy, De esta estoy asignatura publicando. también envías el correíto, Sí, si se claro, aprobó, ¿no? claro. Lo que Listo. esta,
digamos que las notas las estoy publicando, yo creo que el miércoles, ¿ok? Mientras Ok. califico examen y me faltan todavía unos videos por revisar. Entonces, no se afanen si mañana no las ven publicadas, deben por favor espera hasta el miércoles, que ahí ya aparecen, ¿ok? Vale, profe. Listo, listo. Muchas Gracias, profe. gracias. Buenas Gracias, Cuídense noches. mucho, que Gracias, estén buenas bien. noches para Gracias. todos. Bye, bye. Gracias. Gracias, profe. No, a ustedes, cuídense mucho.